Mi nombre es Tamara Román, trabajo en Inclúyeme como Training Specialist. Soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Quilmes, soy de Argentina. Soy Community Manager y además les cuento que soy una persona con discapacidad, así que trato siempre desde mi propia experiencia, desde también una parte más teórica, tratar de visibilizar y aportar mi granito de arena para crear una sociedad que sea más inclusiva y con más oportunidades para las personas con discapacidad. En el día de hoy me va a estar acompañando Alba, que le paso el micrófono para que se presente y les cuente sobre ella. Vale, hola a todos y todas, es un placer estar aquí. Mi nombre es Alba Lucía Bárcenas Carmona, soy de Colombia, soy abogada, community manager y pues actualmente me desempeño como content analyst en incluyeme.com y una organización que impulsa pues la inclusión laboral de personas con discapacidad en toda Latinoamérica. Y desde mi experiencia en el ámbito legal y digital, además de eso, soy mujer con discapacidad también, con movilidad reducida, por lo que al igual que Tami, de primera mano entendemos las barreras que enfrentamos en el acceso a la educación, en la participación en muchos ámbitos. Y hoy espero que este intercambio nos ayude a ampliar la mirada, ¿cierto? Y derribar estereotipos y construir estrategias efectivas. Entonces, gracias a todos por estar aquí, por sumarse a esta bella conversación. Bueno, ahora sí que ya nos conocen, quienes vamos a estar hoy hablando aquí. Primero, introducirlos un poco a la temática. En el webinar de hoy queremos compartir un poco de la realidad de las mujeres con discapacidad, hablar sobre esta intersección, ¿no? De la discapacidad y la experiencia de ser mujer, que por lo general no es algo que se visibilice mucho o no se hable tanto. Quizás cuando hablamos de estas diferentes realidades y diferentes experiencias, las solemos ver por separado, ¿no? Tenemos un Día de la Mujer por un lado, por otra parte tenemos el Día también internacional de la persona con discapacidad, pero la realidad es que eh, es muchísimo más abarcativo y podemos generar mejores acciones si vemos a las personas desde un enfoque más integral, si no somos mujer por un lado y por otra parte tenemos discapacidad, sino que somos un todo en el que se unen todas estas realidades y se entrecruzan y se van sumando barreras. Así que nada, se acerca el 8 de marzo y como dije hace un ratito, está bueno tomarnos este tiempo para reflexionar y visibilizar un poco esta realidad. Este año 2025, el lema de la ONU para celebrar, conmemorar el Día de la Mujer es para las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. También el lema de la ONU para conmemorar este año el Día de la Mujer nos acompaña en la temática, porque justamente habla de visibilizar a la mujer, a las mujeres y niñas en toda su diversidad, sí, poniendo en foco justamente en esta intersección entre ser mujer y tener una discapacidad. En los últimos años se lograron quizás muchos avances, por un lado en materia de género y también por otra parte en materia de discapacidad, pero creemos que todavía falta trabajo para poder verlo como algo integral y hablar de esta intersección de la que surgen obstáculos y barreras únicas y diferentes. Antes de seguir hablando sobre el tema, está bueno, me parece, que conozcamos un poco de las cifras para entender el contexto y por qué estamos hoy hablando sobre este tema, que no es simplemente una opinión o una sensación, sino que hay números, cifras, estadísticas que visibilizan todo esto y lo sustentan. Para empezar, tenemos que el 20% de la población global de mujeres y niñas tiene alguna discapacidad. Por ahí, al hablar del tema y usar las palabras minoría, da la sensación de que es un grupo muy chiquito de gente, pero estamos hablando de millones y millones de personas, así que nada, es importante tener siempre presente eso.
También tenemos que el 80% de las mujeres y niñas con discapacidad experimentan algún tipo de violencia a lo largo de su vida. También tenemos la brecha salarial de género, que es de alrededor del 20%, ¿sí? Las mujeres ganan un 80% de lo que perciben los hombres. Por eso es tan importante que también hablemos sobre empleo cuando hablamos de estas cuestiones, cuando hablamos de mujer y de discapacidad. Y también me parecía interesante compartirles que como existe una brecha salarial de género, también existe una brecha salarial entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Si las personas con discapacidad ganan aproximadamente 0,88 centavos de dólar por cada dólar que gana una persona que no tiene discapacidad. Entonces, cuando hablamos de mujeres con discapacidad, también estamos atravesadas por esta doble brecha, digamos. Tenemos la brecha por un lado de género y también por el otro la brecha eh, salarial en cuanto a personas con discapacidad. Entonces, nada, eso también nos ayuda a reflexionar un poco, ¿no? De lo importante que es verlo desde este enfoque interseccional. Y por eso me parecía acá importante intercambiar ideas y charlar un poco con Alba. ¿Por qué te parece que se habla tan poco de esta intersección? ¿Por qué es todavía un punto ciego? Sí, bueno, la intersección, como bien lo decías tú, entre género y discapacidad, sigue siendo un punto ciego en la conversación porque, bueno, se aborda y se está siguiendo abordando con un tema separado entre género y viceversa. Y esto se debe a que, bueno, muchos movimientos históricamente, bueno, hablamos del movimiento de la mujer, el feminismo, ha priorizado, sí, la lucha relacionada con la equidad de género en general, sin considerar las experiencias específicas, en este caso de nosotras, las mujeres con discapacidad, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos los movimientos de personas con discapacidad que han luchado por la accesibilidad y la inclusión en términos generales otra vez, pero carentes de ese análisis a profundidad y diferenciado del impacto que esto representa en nosotras, las mujeres. Y como resultado de esto vemos que también lo vemos reflejado en las políticas públicas, en los programas de apoyo. No siempre se contemplan nuestras necesidades de manera integral. Y vemos que lo que señalabas al inicio, la ONU ha señalado que la igualdad de género no se logrará jamás si no hay un enfoque interseccional y que nos incluya a nosotras, las mujeres con discapacidad, en la toma de decisiones. Porque, como lo señalabas al inicio, somos un número importante y relevante y queremos estar en la conversación. Y justo este mes, ese será el mensaje que tendrá Inclúyeme con respecto a que no podemos hablar de inclusión sin las mujeres con discapacidad en la conversación, porque sin nosotras no hay inclusión real. Eh, la igualdad seguirá siendo un privilegio y por lo tanto consideramos que es fundamental hablar de esos temas en conjunto, de manera eh, íntegra, y estos temas pues en diversos escenarios que puedan entenderlos todos los sectores de la sociedad para que podamos así pues marcar la diferencia y que pueda ser firmemente priorizado porque es algo como tú señalabas al inicio, se ha estado eh, tomando muy poco en cuenta. Entonces, principalmente eso. Sí, ahí eso me parecía súper interesante de también esta eh, estas dos realidades de que las mujeres con discapacidad estamos súper representadas tanto en espacios de mujeres y de movimientos de feminismos, y por el otro lado también cuando participamos de espacios relacionados con la discapacidad, ahí también estamos como subrepresentadas. Y ahí te quería preguntar, ¿alguna vez eh, participaste en algún espacio, quisiste y te encontraste con barreras? ¿Tuviste ahí alguna experiencia en espacios no solo sobre discapacidad, sino también de espacios de mujeres? Bueno, sí, principalmente en el entorno que no se siente uno parte cuando digamos que en la conversación de discapacidad no está en la conversación, ¿cierto? Se toman otros ámbitos y se omite pues
eh, en esencia lo que soy como mujer, ¿cierto? Entonces siempre uno encuentra cierta resistencia a que se tome el tema de manera integral. Sí, ahí también me parece importante mencionar, por ejemplo, muchas veces se suelen hacer marchas, movilizaciones o muchas de estas cuestiones que implican que salgamos a la calle, que nos movilicemos en espacios que muchas veces no son accesibles. En lo personal, si yo quiero participar de algún acto o ir a participar en, no sé, en algún lugar en específico de un espacio, eh, al ser de mujeres, quizás no está tan priorizado analizar si el lugar es accesible, si vamos a presentar la charla o los temas o el contenido de forma accesible. Entonces también me parece que por eso es súper importante que lo veamos de un enfoque interseccional, porque estamos dejando efectivamente personas afuera al no tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Y si lo seguimos viendo de forma separada, es algo que va a seguir sucediendo. Y ahí en tu experiencia personal, ¿cuáles te parecen que son los em, estereotipos más comunes o por ahí barreras que te has encontrado al ser una mujer con discapacidad? Bueno, creo que existen demasiados estereotipos y prejuicios en la vida de nosotros las mujeres con discapacidad, en muchos aspectos, ¿cierto? Pero bueno, aquí pues los más comunes que presentamos, pues yo considero, primero, la infantilización y la sobreprotección que muchas veces podemos tener. Muchas personas asumen que no podemos tomar por nosotras mismas decisiones o llevar una vida independiente, y esto pues también afecta mucho nuestro ámbito laboral, porque siempre somos vistas como eternas niñas y se nos subestima y se nos cataloga de ese modo, y es muy difícil cuando nos encontramos con esos prejuicios, porque el demostrar que sí somos capaces, de que estamos hechas, es complejo, y encontrarnos eso de primero es como bastante frustrante. También, bueno, eso va muy de la mano el tema de que se encuentra mucho el punto de ser desvalorizada en el ámbito laboral. Se cree que no podemos liderar equipos, que no podemos asumir responsabilidades importantes, que en sí siempre hay como ese tema de que con la mujer hay ciertos prejuicios, y en el caso de la mujer con discapacidad aún mayor. Entonces, eh, obviamente esto hace que nos dejen por fuera de muchas oportunidades de crecimiento personal, profesional y demás, y limitan nuestras oportunidades. Y también, pues, tristemente, refuerzan barreras que nos impiden vivir una vida plena y autónoma. Algo que me parece fundamental, hablando pues de este tema, es que las empresas y organizaciones por esto se están perdiendo la oportunidad de tener un recurso humano valioso, de poder tener mujeres con discapacidad dentro de su eh, equipos diversos, y y que es importante que puedan asumir ese, ese reto de eliminar desde ahí le va a hacer los prejuicios, porque creo que es fundamental y sería fructífero y beneficioso para todos en general, para nosotras como mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Porque se nos da la oportunidad de mostrar lo que tenemos, y también para todas las organizaciones, empresas y en general la sociedad, que es un tema global, un tema de percepción general. Entonces, siempre eso también. Otro prejuicio que digamos que a mí siempre me chocaba mucho era el tema eh, de las relaciones interpersonales. Recuerdo que particularmente yo decía, bueno, mi sueño siempre ha sido ser madre, siempre he soñado con ser madre, tener una familia. Y lo digo con orgullo, y es mi sueño, es uno de mis grandes sueños. Y una vez me encontré con una persona que me dijo, pero ¿cómo así que tú sueñas con ser madre si estás en una silla de ruedas? Y yo decía, ¿qué tiene que ver eso? Eso no me define en absoluto. eh, y es triste cómo asumen que tú no tengas la capacidad de poder ser madre, que ser mujer con discapacidad te hace totalmente impedida de poder formar una familia. Entonces, esto por dar algunos ejemplos como que puntuales acerca
de esas creencias y estereotipos que nos encontramos pues, día a día, porque es todo el tiempo luchar contra eso. Y sí, básicamente, pues sería como que los que siento más fuertes constantemente. No sé, a mí si tienes otros que hablar sobre esto. Ahí, eso que estuviste comentando da para hablar muchísimo. Primero, no quería dejar pasar esto que mencionaste de estar todo el tiempo como tratando de demostrar. Y la verdad es que a nivel salud mental, a nivel personal, es súper desgastante por ahí alguien. eh, la verdad es que hay muchas cosas de la experiencia de tener discapacidad, de ser una mujer con discapacidad, que si no estás en el lugar muchas veces es complicado que lo entiendas, porque hay cosas, tenemos por un lado barreras como súper visibles, que la verdad son están ahí y las podemos ver todos, pero hay cuestiones de las relaciones personales y de cómo te ve el otro, que quizás son cosas como muy imperceptibles si no sos la persona a la que le está pasando. Y esto justamente de estar todo el tiempo justificándose y tratando de demostrar que yo valgo y tengo que estar acá, o sea, como queriendo justificar ser un adulto, queriendo justificar que puedo tomar mis propias decisiones. Yo tengo una discapacidad adquirida, la adquirí a los 18 años, que justamente es como también una edad en la que uno va creciendo y transformándose en un adulto y adquiriendo nuevas responsabilidades. Y me pasaba justamente, ahora ya no tanto, porque me di cuenta que realmente no es una cuestión mía, sino de la forma en la que los demás nos ven, de hasta que yo no estudie, hasta que yo no trabaje, hasta que yo no tenga como esos ítems marcados, era como que me sentía como, no me sentía a la par que una Ujú. persona sin discapacidad que tenía mi misma edad. Y todo el tiempo era como, bueno, yo soy una adulta porque trabajo y porque estudio, y como que necesitaba esos ítems para poder tener mi carnet, ¿no? De Sí, adulta y para poder participar de charlas con adultos y de espacios con personas adultas. Y con el tiempo va desgastando eso. Entonces, la verdad es que puede, súper cansador porque uno todo el tiempo está como tratando de alcanzar una meta, algo que nunca llega, porque la verdad es que nunca va a ser suficiente porque no es un trabajo que tiene que hacer uno, sino es un cambio cultural que tiene sí, que haber, pero es algo que noto mucho de esa necesidad de estar reafirmándole al otro de, sí, sí, mira, yo soy una persona grande. Ah, me ves así, pero eh, somos pares. Y creo que también es un reto para nosotras como mujeres con discapacidad, el tratar de dejar de querer demostrar no todo el tiempo y empezar nada, a hacer ese trabajo de uno no tiene que estar todo el tiempo explicando ni haciéndose, porque al fin y al cabo estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Uno no sí. tendría que estar todo el tiempo explicando que es una persona y que Tengo derecho. merece los mismos derechos que merece cualquier otra persona simplemente por el hecho de ser una persona, ¿no? Tendríamos que, bueno, porque estudio una carrera, bueno, porque tengo un trabajo, porque la verdad es que hay muchísimos obstáculos para las personas con discapacidad para acceder a eso, entonces, nada, hay muchas personas que no van a poder estudiar por cuestiones que les exceden, por obstáculos, barreras, porque no es accesible, y no por eso lo convierte en menos o más adulto, ¿no? Eh, Me parece que esas son cosas que por ahí son más imperceptibles y están en la cotidianidad de una persona con discapacidad que por ahí para un otro no es tan visible porque no le pasa, que siente No, sí, que está en un lugar en el que tiene que asegurarse de que todos lo consideren como un igual. exacto. Y también esto que comentabas sobre la maternidad también es un tema que da para mucho y creo que
debe ser uno de los más grandes, creo, de los Sí, estereotipos y uno por ahí de los mitos más grandes, porque ahí justamente choca uno al ser madre tiene que cuidar de un otro y las personas con discapacidad suelen ser vistas como a sí, nosotros nos tienen que me ayudar. Y cuida. yo necesito, Sí, y cómo voy a poder ayudar o cuidar a alguien si yo también necesito asistencia para eh, algunas actividades. Y como así como mencionabas, me parece que es uno de los más grandes. Y por ahí uno cuando cuenta, como esta anécdota que contás, bueno, anécdota, que trajiste de que una persona te cuestionó, quizás cuando uno lo cuenta, los demás dicen, no, pero ¿cómo te van a decir eso? sí, Y por ahí viéndolo de afuera suena como re choqueante o ¿quién te va a decir eso? Pero la verdad es que la gente dice esas cosas y nos suelen decir todo el esos tiempo. escenarios que por ahí parecen súper bizarros, son comunes. Sé que parece Sí, raro, pero pasan. todo el tiempo, sí, así es. Y por eso me parece que está buenísimo que lo traigamos acá y lo hablemos. Y creo que también la representación, la falta de representación de imágenes de mujeres con discapacidad siendo madres, es también lo que como que sigue reproduciendo esta idea. La verdad es que en mi experiencia personal, cuando me convertí en una persona con discapacidad, fue también una de las primeras preguntas que inconscientemente me apareció en la cabeza, como, ¿se puede ser mamá? O sea, ni siquiera estaba mi deseo de si quiero o no, sino es una Bueno, posibilidad, esa, quizás ahora digo, la verdad es que en este momento y en un futuro pronto no me interesa, no quiero hacerlo, pero la pregunta estaba de, ¿se puede o no se puede? Y cuando uno se pone por ahí a pensar lógicamente y a desmenuzar, te das cuenta de por qué no se podría, ¿no? Decís, ¿por qué llegué a esa idea? Pero la verdad es que automáticamente es una pregunta que se viene a la cabeza y lo que no se ve por ahí nos da esa sensación de, bueno, si no se ve, si no está, es porque no se puede. sí, así es. Y el trabajo es tratar de desarmar, ¿no? Esas ideas, de reflexionar por qué pensamos eso. Y un ejercicio que hice yo y que siempre suelo recomendar, que me parece que está bueno, es pensar en a cuántas personas seguimos con discapacidad, cuántas mujeres con discapacidad seguimos en redes. Y Sí, empezar a seguir. Yo la primera cosa que hice cuando adquirí mi discapacidad fue entrar a mi cuenta personal de Instagram y empezar a seguir cuentas de otras mujeres con discapacidad. Para también empezar a verlo en mi cotidianidad, verlo todos los días, verlo cuando estoy pasando, ni siquiera verlo pensando conscientemente quiero aprender y quiero ver a esta persona, sino que sea una cosa más de las miles que nos bombardean en redes, para empezar también como a incorporarlo, porque creo que la mejor manera de construir y de derribar mitos es en la experiencia, interactuando con personas, viendo y estando en contacto, y que no quede solamente en me sumo en un webinar de una hora para aprender, sino también incorporarlo en el en día a el día. día a día, Es así es. algo, es algo que también las redes sociales nos dan. Yo al tener una discapacidad motriz es algo que me sirve muchísimo porque es complejo movilizarse en silla de ruedas en una ciudad que no es accesible y más si uno no está cerca de grandes ciudades, em, para tener contacto con otras mujeres con discapacidad, porque a veces también uno tiene esa sensación de aislamiento y yo de repente sentía soy la única mujer con discapacidad que Sí, hay en la ciudad donde vivo. No sé si vos tuviste como la oportunidad de poder interactuar en la vida real con otras mujeres con discapacidad. sí, recuerdo que yo al principio, porque en mi caso, mi discapacidad de nacimiento,
para celebrar el momento del parto. Y al principio estaba como muy aislada de rechazar mi realidad. O sea, yo tenía una concepción de no tener nada que ver con eso, no quería saber nada, era como negar, y tuve ese choque principalmente en mi adolescencia. Eh, y, y lo mismo también, consideraba que era yo sola la que estaba viviendo algo así. Luego recuerdo que tuve que viajar por motivos de salud a la capital de Colombia y vi una diversidad de personas con discapacidad y fue para mí ver una realidad de que, ok, no es la única, muchos están viviendo esto. Antes me cerraba mucho el hecho de tener amigas y ahora tengo una cantidad y hablamos de estos temas de una manera como que esto también me pasa y cómo puedo responder a esto y, y es bonito también tener esa red de personas que te comprenden, que entienden y que sus familias también comprenden lo que representa. Entonces, justo eso también, mis redes sociales están llenos de, 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 de personas que constantemente comparten lo que es vivir con discapacidad y creo que lo que tú decías es importantísimo. Debemos echar la mano, digamos que echarle la mano a poder visibilizar también por nosotros esas realidades, para que todo el mundo pueda ver esas realidades a través de las redes sociales y en nuestro contexto en general. Sí, me parece que está buenísimo también como tomar ese rol más activo, ¿no? No tan pasivo Sí, de, bueno, no hay, no hay representación en la televisión o no me veo representado en tal. Entonces, tomar ese lugar activo de, bueno, voy a buscar esos espacios, voy a tratar de conectarme y formar estas redes, que a mí es algo que me ayudó, como decías vos, muchísimo el estar en contacto con otra persona que quizás era más grande y ya llevaba más años y le podía preguntar, porque pasa esto de, no sé, no conozco a nadie, no sé quién preguntarle, con quién lo hablo, eh, y nada, para romper un poco con ese aislamiento que también hay que encontrar como el equilibrio, ¿no? Entre por ahí el miedo que uno tiene, pero tampoco dejar que ese miedo y el saber que existen obstáculos nos paralice. así es. Eso también es algo que a mí con el tiempo me di cuenta que mucho es, bueno, tengo que animarme y eh, ir y presenciarlo y experimentarlo y que la verdad que muchas veces en las que pensé me voy a sentir incómoda o no voy a encontrar no sé, no me va a frenar el medio, el colectivo en Argentina. Y después cuando digo, bueno, me animo y voy, no era tan traumático ni tan eh, terrible como uno creía. También uno, por ese miedo, a veces se cierra a un montón de oportunidades que están ahí y que uno tiene que tratar nada, de vencer ese miedo de, bueno, soy consciente de que existen un montón de barreras y obstáculos y que no me tengo que acostumbrar a eso porque Así es. es mi derecho como el de cualquier otra persona el poder viajar, el poder participar de una universidad, poder salir, pero no permitir que la existencia de esos obstáculos nos impida salir y disfrutar de nuestra vida. Eh, Muchas veces sí siento que me pongo yo misma obstáculos y me cierro el de, bueno, no quiero saber nada del tema, no quiero, y, y con el tiempo, bueno, uno se da cuenta que ese tener otra actitud y encontrar esas redes con otras personas y abrirse y animarse a... También a veces uno está muy acostumbrado a estar en situaciones en las que está vulnerable porque nos encontramos con obstáculos todo el tiempo, que uno ya le da miedo o no quiere mostrarse vulnerable por demás. Y la verdad que para formar vínculos y poder relacionarse con otras personas
hay que animarse a mostrarse vulnerable, no, uno no va a formar nuevos vínculos valiosos si no se anima a eso. Creo que también a veces es como una actitud de protección, ¿no? De autoprotección, de no quiero verme más vulnerable de lo que ya los demás me consideran y nada, eso también nos cierra un montón y sigue contribuyendo a ese círculo de aislamiento, ¿no? De como hay obstáculos, no me animo a salir y como no salgo, no conozco a otras personas y vamos de a poquito desapareciendo de muchísimos espacios y nada, está bueno que también seamos conscientes de nuestro poder y de lo que podemos hacer y de lo que son nuestros derechos para poder tener como una actitud más activa en la vida y no tan impulsiva. Ahí quería seguir hablando ahora sobre empleo, también estudios. Vos sos abogada, así que tenés una experiencia Sí. universitaria. Nada, ahí quería que nos cuentes un poquito cómo fue quizás también tu primera búsqueda de empleo, cómo te sentiste, cómo fue. Bueno, en la parte de estudio siempre me llamó la atención el tema del derecho, bueno, por obvias razones. Eh, a lo largo de mi vida, pues yo consideraba que necesitaba saber cómo defenderme ante muchas circunstancias. Entonces yo dije, bueno, el derecho es lo mío. Y en todo el proceso, bueno, el tema de accesibilidad en la universidad fue bastante comprometida en esa parte. Eh, También, pues, al ser una carrera que en la práctica hay más hombres que mujeres, también es un tema un poco interesante. Pero en el tema de búsqueda de trabajo, mi experiencia ha sido y fue muy desafiante. Yo le decía a mi mamá, esto es misión imposible. Y básicamente en la práctica tú vas entusiasmado porque terminaste tu carrera, el promedio el mejor del curso, con todo el empeño y te consideras una persona capaz de contribuir a una empresa, una organización y todo, y sales de la universidad con todo el deseo de contribuir, pero vienes y te ves a una realidad un poco compleja, o bastante diría yo, y te desanimas porque hay algo que nos encontramos, ¿cierto? Tantas barreras. Y, y, y es triste. Recuerdo que la primera vez tuve una entrevista para un despacho judicial y me preguntaron, y era una pregunta que me enfatizaron demasiado, y era que cuántas veces iba al médico a la semana. Y yo decía, ¿qué? Yo dije, bueno, yo voy al médico cuando me resfrío, tengo como 2 años que no me resfrío, así que, porque fue tanto el chocante para mí, porque el tema de que asuman que una persona en condición de discapacidad, ya generalmente el estado de salud es un estado de salud eh, constantemente dependiente de ir al médico todo el tiempo cuando en Perdona, la práctica, ahí que te interrumpa, pero quiero ¿vale? saber cuál fue tu respuesta. ¿Cómo No, mira, pues contestaste yo o te dije, quedaste? yo dije, yo voy al médico cuando me resfrío y tengo 2 años sin resfriarme. Y yo dije, no, realmente pocas veces voy al médico porque realmente no lo necesito. Entonces fue un poco choqueante no me encontré ni una vez, sino varias veces con la misma pregunta que asumían ese punto en mi estado de salud. Y bueno, ahí uno se da cuenta que están desconociendo totalmente el tema de discapacidad. Entonces, bueno, la viví en muchas oportunidades y voy a contar algo aquí, aprovechando, me autorizaron esa personita. Es una experiencia de una amiga. Ella es una mujer también con discapacidad, ella es especialista en su área, es una dura, acá en Colombia decimos una tesa completamente en lo que hace. Y también mira que ella hizo un proceso de selección, pero hizo algo que en la práctica no se debe hacer, que es omitir que es una persona con discapacidad. Y lo hizo en su momento de desesperación, porque no encontraba empleo y siempre era como que al final de cuentas la puerta se la cerraban de una sin darle la oportunidad. Y aprovechó que el proceso de selección era totalmente virtual inicialmente. Entonces ella inició todo, ella vio que
al principio sí vi algo interesante y es que había cierta resistencia porque era mujer. El cargo siempre ya estaba como que dirigido a los hombres, de manera así ella lo vio muy sutil y yo bueno, ya me encontré la primera barrera, o sea, ya me encontré lo primero, ya, ok. Y más lo vio reflejado en los entrevistadores. Y tanto así que pasaron 3 hombres y ella solo mujer a la siguiente etapa. Y ya pues cuando tuvo que presentarse la última etapa era presencial y ya te imaginarás. Entonces, de una fue simplemente la descartaron. Y luego se enteró pues que, bueno, ella ya tenía el puntaje porque tenía el proceso de selección, tenía como que ciertos parámetros y ya tenía el puntaje primero, o sea, cumplía con todos los requisitos, era para el cargo, era para ella. Pero ¿qué pasó? Según el proceso de selección, al ser mujer, primero que todo, eh, digamos que preferían un hombre en ese manejo y liderazgo de esa empresa y el tema pues, de discapacidad, digamos que le puso la cereza al pastel para esa empresa, tristemente. ¿Y qué pasó con esta empresa? Pues en la práctica perdieron un gran recurso humano, o sea, ella ahorita está trabajando en una empresa que sí vio en ella la capacidad y no la suelta. Tiene ya un tiempo bastante, y ella cuenta la anécdota y me da mucha risa porque no es lo que se espera que se mienta, pero ella lo hizo como en una forma de desesperación y es lo que muchas veces las mujeres con discapacidad estamos en ese punto. Que tristemente la puerta se nos cierra apenas que mencionamos que, bueno, además somos mujeres y además tener una discapacidad. Entonces, esos dos elementos y las barreras de acceso al mundo laboral es muy complejo, muy desgastante, que me ha pasado a mí, nos ha pasado a todas. Y, y es lamentable. O sea, yo particularmente yo me encontré con, eh, estuve un añito larguito en el tribunal aquí en mi ciudad trabajando, pero tristemente el despacho donde yo estaba, nunca pude ir ni una sola vez a ese despacho porque no había rampas de acceso. Nunca pude ir. Y fue lamentable y lo más triste es porque el superior mío eh, envió cartas, requerimientos, hasta la misma magistrada mandaba cartas requiriendo que por favor colocaran una rampa de acceso porque era necesario que yo fuera al lugar y nunca pude. Me encontré en estos días, hace como unos días, a un compañero, ex compañero del lugar y me dijo, no, todavía no, no hay rampas. O sea, en la práctica un lugar que presume ser la guarda de derechos de las personas no está respetando mi derecho. Entonces, en la práctica vemos que eso es constantemente y es triste, sí, es una realidad que tenemos que vivir todos los días. Sí, son cosas que van sumando de a poquito y se falta una rampa y falta y de repente ya no puede acceder no solo personas con discapacidad, porque también eso es algo que solemos mencionar mucho de las rampas pueden ser útiles y le pueden servir a un montón de personas, más allá de discapacidad o no. Una persona que está con un carrito, con un bebé, o Sí. también hay situaciones temporales en las que uno se puede lesionar una A mí, pierna. ahora que dices eso, recuerdo que una vez estuve también trabajando en un lugar y gracias pues que ese lugar sí tuvo en cuenta todo lo que yo requería. Fueron conscientes, pero pasó algo muy que yo analizo y, ok, subiendo un día por esa rampa, un compañero de trabajo iba subiendo y me dijo, uy, qué bueno que colocaron una rampa. Y yo le decía, ¿por qué? Por mí. Me dijo, no, porque tenía un problema en la rodilla que ya la escalera no era bien. O sea, ahí uno tiene que comprender que estos ajustes no solo benefician, nos benefician a nosotros. O sea, en cualquier momento cualquier persona necesita esos ajustes. Entonces, es un beneficio general, que es lo que creamos que tenemos que concientizarnos y entender lo que es más positivo, es súper positivo y ayuda a todos en general. Entonces, ahorita me vino solamente. Sí, 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 y también lo que pasa, creo que del otro lado muchas veces se ve así, es que como una persona es la que alza la voz, en este caso vos eras quien solicitabas que pongan una rampa, del otro lado es voy a poner una rampa para ella, ¿no? Como que es para vos. Exacto.
quizás entran en duda, no, porque si el día de mañana no trabaja más acá, entonces, ¿por qué lo haría por una persona? Pero en realidad, no es que uno lo quiere para uno, sino que es algo que ya tendría que estar y que es un derecho para todos y que le puede servir a muchísimas personas. Además, no tenemos que olvidar que la discapacidad se puede adquirir, entonces En que cualquier hoy vos momento. no tengas una discapacidad no significa que el día de mañana no la vayas a tener o no la vayas a necesitar en algún momento. Entonces, creo que muchas cosas son por ahí un problema de perspectiva y de punto de vista, no de yo me quejo porque este lugar no tiene una rampa y estoy pidiendo que me pongan una rampa y la van a poner para mí, no me están poniendo a mí. Es algo que es para todos y para no solamente personas con discapacidad ni solamente para uno. Es como que no se ve la imagen completa, ¿no? De que es somos una población enorme que queremos no solamente trabajar y requerimos rampas en estos espacios, sino también en lugares de recreación para ir a comprar. También somos personas adultas que queremos gastar nuestro dinero y que también es algo que te puede beneficiar en Así ese es, sentido. No es solamente una cuestión de, bueno, quiero ingresar a este lugar y tengo que estar en este lugar porque es un derecho. Es muchísimas cosas más. Y esto que contabas de tu amiga me sonaba re interesante, digo, de ella de entrada eliminó el factor de discapacidad, o sea, sacó como el que quizás te suele descartar enseguida y aún así se encontró con obstáculos así es, en el proceso. No fue suficiente eso, sino que nada, tuvo resistencias simplemente por ser mujer. Y esto que comentabas me recordó justamente, no sé hoy en día si es no es una pregunta que se deba hacer, estamos hablando de hace muchos años atrás, pero mi mamá siempre cuenta que cuando empezó a trabajar en un lugar, ella todavía no era madre, y una de las preguntas en la entrevista laboral era si ella planeaba en un futuro ser tener mamá. hijos o ser mamá. Y a mí me surge, ¿no? Como hablábamos de maternidad, digo, seguramente esa es una pregunta que a una mujer con discapacidad en una entrevista laboral no se la harían porque no se le cruzaría por la cabeza la posibilidad, ¿no? Entonces digo, como esta diferencia de experiencia entre una mujer con discapacidad y una mujer sin discapacidad. La verdad que a mí en lo personal nunca me lo preguntaron. eh, pero nada, sí conozco así, de casos como el de mi mamá, que es una pregunta que se hace de si en algún momento pensás formar una familia, que tampoco, por el otro lado, mi papá jamás le hicieron esa pregunta, ¿no? Eh, Ujú, pero nada, al ser mujer con discapacidad, tampoco es una pregunta que se tenga estaría, presente. claro. En esas cositas chiquititas también es donde eh, vemos cómo se reproducen los obstáculos y los estereotipos y algo que a mí siempre como que me gusta comentar es que justamente creo que los más complejos son esos, ¿no? Los, los de la mente, los de la imagen que tienen eh, las personas, porque algo arquitectónico no digo que sea más fácil de solucionar, pero es más visible y tiene como, bueno, si no hay un escalón, tendría que haber una rampa. Si hay una escalera, tiene que haber un ascenso. Pero en la interacción con otras personas no es tan simple, no funciona así y es mucho más complejo y por ahí también menos visible. Entonces es como un trabajo que me parece que es necesario que hagamos todos en nuestra vida cotidiana, todos los Así es. días. Ahí ahora voy a abrir un espacio, voy a darles unos minutos ahí, quizás de mientras que acá seguimos hablando, si tienen alguna pregunta que quieran hacernos alguna
consulta, lo que quieran, pueden dejar ahí en la parte de actividad. Van a ver una parte que dice preguntas, no las pueden dejar ahí y las vamos a estar contestando. Y ahí me parece que estaría bueno cerrar con esta pregunta. Quería que si tenés algo para compartirnos, algo que te haya sorprendido en el espacio laboral, pero en esta oportunidad desde un lado positivo, ¿no? Vinimos hablando por ahí de obstáculos y de barreras y me parece que está bueno que cerremos como mi compañero de trabajo, un jefe, una jefa, tuvo esta actitud y que me parece que es algo positivo que hizo un cambio para bien. Sí, bueno, particularmente yo me sorprendí, como ya había venido con situaciones donde había presentado resistencia y ciertos comentarios que chocaban. Tuve particularmente una experiencia en una empresa donde, primero que todo, se interesaron mucho y me escucharon dentro de su, de pronto, ausencia de conocimiento con respecto a esto y aceptaron, pues, adaptaron más bien sus procesos a las necesidades que yo requería, ¿cierto? No fue como, no, muchas empresas toman eh, la, digamos que la opción más bien de descartarte mejor para no meterme en líos, o no sé cómo llamarlo. Pero en este caso, yo cuando fui aceptada o pasé en este cargo, eh, fue genial. Yo decía, es lo ideal, es realmente lo que se espera. Y marcó una diferencia espectacular en esa empresa, porque primero que todo no me vieron a través de mi discapacidad, sino que me vieron como con las capacidades que yo tenía. Me dieron la oportunidad de mostrar dentro de ella el talento. Tampoco fue como tipo, eh, no estás limitada y no puedes hacer nada. Realmente fue como, y recuerdo que una persona en especial me dijo, y esa frase siempre la tengo en mi mente, eh, tú puedes hacer todo, pero a tu manera. Y es así. Yo puedo hacer todo, pero a mi manera y con los elementos y las oportunidades que se me presentan, ¿cierto? Entonces, particularmente en esa empresa que a pesar de que no, de pronto carecían de información, o estaban siempre dispuestos a decir, eh, bueno, esto vamos a cambiarlo, esto vamos a adaptarlo, esto vamos a, los procesos vamos a hacerlo. Y en la práctica, adaptado para mí, también favoreciendo a todos en general, porque se favorece todo en conjunto, a todos en particular. El beneficio siempre va a ser para todos de manera equitativa, entonces es fundamental ver eso como una oportunidad de que las empresas sean equitativas y diversas. Me encanta esa frase que te dijeron, me resonó mucho porque, nada, también cuando empecé digamos, mi nueva vida como una persona con discapacidad, esas fueron como una frase muy parecida que me dijeron al principio y que ayudó también a que pueda encontrar mi propio camino, mi camino nuevo, era justamente, bueno, que no tenía que cambiar mis objetivos, ni mis metas, ni los planes que yo tenía para mi vida, sino simplemente encontrar, ¿no? Otra manera de hacerlo. No es que no voy a poder hacer lo que hacía antes, sino que ahora lo voy a hacer de otra manera. Y me parece que eso también es súper valioso nada, de contar con la perspectiva de personas con discapacidad, que conocemos formas diferentes de hacer, de existir, de ser, y que están buenísimas y abre un montón la mente y las maneras en la que uno actúa y se desenvuelve. Acá quiero cerrar con una pregunta que nos pusieron acá. ¿Qué estrategias pueden utilizar las personas con discapacidad para superar las barreras de acceso al empleo? Ahí me parece que está bueno quizás por ahí para compartir, no sé, algún consejo o
algo que tengas para compartir de tu propia experiencia, ¿no? Que hiciste para, nada, tratar de encontrar ese huequito a través de las barreras que habían en el camino. ¿Me repites, porfa, que no? Sí, ahí alguien pregunta qué estrategias pueden utilizar las personas con discapacidad para superar las barreras de acceso al empleo. ¿Alguna Bueno, estrategia o algo que vos hayas puesto en práctica en tu búsqueda? bueno, principalmente creo que es fundamental entender y priorizar qué somos más que una discapacidad, ¿cierto? Y que en la búsqueda de, por ejemplo, en la búsqueda de empleo, que es tan complejo tanto para los que tienen discapacidad como para los que no, porque estamos en una realidad donde el tema de encontrar empleo es supremamente difícil. Eh, pero considero que fundamentalmente, primero, capacitarte hasta un punto donde nadie te pueda decir que no, porque tienes todo para dar y aunque una empresa te diga que no, habrá una que realmente va a entender lo valioso y lo importante que serás y el recurso importante que serás para esa organización. Entonces, es fundamental eso, principalmente capacitarte y nunca, nunca rendirte ante la negativa porque creo que eso es fundamental. Sí, Y también aquí como rapidito que veo que también hay una pregunta que es interesante, que es acerca de cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres con discapacidad cuando enfrentan violencia de género. Y lo voy a hablar como de manera muy rapidita, porque ya vamos como que sobre el tiempo. Y es básicamente, bueno, acá en Colombia hubo una situación, y para contar sobre eso, una chica había estudiado, era profesional. Y es una de esas historias que tristemente nos encontramos en el camino. Ella difícilmente podía conseguir empleo, siempre le decían que no. Y porque como dependía de su cuidado y de sustento de la persona que tenía a su lado, sufría constantemente violencia económica y violencia, eh, digamos que violencia física. Entonces, eh, tanto fue así que ella decidió acabar con su vida. Y tú me dices, bueno, porque esta historia tan trágica me la traes aquí, pero es una realidad que podemos verla a la vuelta de la esquina, de cómo de pronto la violencia de género también se ve mucho, mucho más también en el ámbito de las mujeres con discapacidad, porque es mucho más difícil acceder a ayuda, acceder a un compromiso real. Y es fundamental que las organizaciones tengan presente esto, ¿cierto? Y poder visibilizar y poder entender que es importante que podamos tener eh, esa oportunidad de poder desarrollarnos. Entonces, eso pues es fundamental en los procesos. sí, sí, justamente que cuando hablamos de empleo no es simplemente trabajo, sino que el empleo es autonomía, es independencia, es eh, nos abrimos al mundo de una forma en la que de otra manera, nada, muchas veces uno cae justamente en esto que hablamos hace un rato, en el aislamiento y de depender de un círculo muy específico de personas. Entonces esto nos vuelve mucho, nos pone en situaciones de vulnerabilidad. Entonces no es simplemente hablar de empleo, sino estamos hablando de muchísimas cosas más y de la intersección, ¿no? De todas estas cuestiones. Sí, Ahí así es. eso que ven en pantalla es un QR que pueden escanear para ponerse en contacto si quieren saber más. Acá veo que nos pusieron que fue súper interesante la charla. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron y que nos escucharon acá con Alba. Nada, espero que se lleven algo lindo y que puedan nada, aplicarlo y tenerlo en su vida cotidiana. Ahí, Alba, también muchas gracias por estar acá conmigo y nada, te dejo, no sé si querés Vale, saludar muchas y hacer el gracias cierre. a todos por el espacio, por permitirnos llegar y compartir esta conversación que es tan fundamental y que tenemos que seguir visibilizando esta lucha, ¿cierto?, de las mujeres con discapacidad.
Entonces, muchas gracias a todos y recuerden que nada sobre nosotras sin las mujeres con discapacidad. Muchas gracias a todos.